Cuando descubrimos los vínculos que nos unen a nuestros semejantes, a la naturaleza, al medio ambiente y a todo el universo, no podemos dejar de vivir con un sentimiento de reverencia que impregna toda nuestra vida. De manera natural, aprendemos a respetar la individualidad de otros porque respetamos nuestra propia individualidad. Los recursos con que contamos son un don que hemos recibido para llevar a cabo la finalidad última de la vida, la unión con lo divino. José Luis Kuchenauer, 2007. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. Vuelos, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Buenas tardes, queridos amigos. Espléndida tarde en Buenos Aires. Maravillosa. Lindísimo, a pleno sol, algo de calor, pero bueno, no importa. Creo que como 28 grados más o menos. Casi seguro. Más acorde a esta época del año. Qué poblados que estamos hoy. Este equipo está completo y rebosante. Sí, hoy estamos todos y más. Exacto, la que saluda es Cristina. Buenas tardes a todos. Es un gusto volver a compartir este espacio con todos ustedes. Vamos a empezar primero por las damas. Florencia Lluero, ¿cómo estás, Flor? Hola, buenas tardes a todos. Muy contenta de compartir otro sábado más con los amigos voladores y un cariño muy grande para todos los oyentes que nos están escuchando hoy. Buenísimo. Miriam Nasisi, ¿cómo estás, Miriam? Muy bien, buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes y bueno, tratar de aprender a volar con aquellos que parece que ya están por ahí, ¿no? Miriam cumplió con el rito, así que de su viaje trajo unos bombones que les recomiendo los prueben. No dejen para después nada, porque aquí el programa es muy intenso y uno gasta muchas calorías y entonces es muy probable que no llegue al final esta cajita del programa. Mi amigo, el maestro Rodolfo Naya, ¿cómo estás, Rodolfo? Bárbaro, fantástico, muy contento de nuevamente volver a compartir con ustedes esta tarde. Estuvimos ausentes, vos y yo, en el programa anterior, pero lo hemos dejado en muy buenas manos. ¿Nos extrañaron? Muchísimo, muchísimo. De verdad, la verdad que sí. Y tenemos hoy un invitado que ya estuvo con nosotros el año pasado, si mal no recuerdo, y a pedido del público, está de nuevo aquí, Guillermo Bianchi. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy contento y agradeciendo que me hayan invitado nuevamente. Y me alegro que las masas hayan pedido. Desconozco la comprobación de eso, pero agradezco soberanamente la invitación. ¿Pero vos a qué te referías? ¿A las masas o a los bombones? Porque son bombones estos. Me refería a tu chiste. No fue un chiste, mucha gente le ha gustado mucho tus comentarios. Incluyendo al equipo, nos ha gustado mucho. No sabes que vos das las gracias porque te invitemos, pero nosotros, si vos tenés más tiempo, te invitamos más seguido. Muchas gracias. Yo también, cuando lo compartí, disfruté mucho con ustedes, como un espacio de reflexión, de diálogo, y bueno, y ojalá que lo podamos hacer nuevamente y compartir un momento. Bien, muy bien. Marcos, ¿cómo estás, Marcos? En la operación técnica. Aquí nuevamente en Radio a la Calle, un saludo para Ana, que colabora desde la lejanía, pero muy cerca de nuestro corazón. Y lo mismo, que no están tan lejos, pero están también muy cerca de nuestro corazón, Sandra y Eduardo. Bueno, ¿qué tema tenemos hoy, no? En un mundo, hoy, qué cosa, ¿no? Yo venía para acá, para el programa, pensando
Qué bárbaro esto, ¿no? Estar hablando de darse y de los dones que nos da la vida en un mundo que hoy está ahí, pendiente de un hilo, ¿no? Tan raro, la gente, todo el mundo no sabe para dónde va, no sabe para dónde va el mundo. La mayoría de la gente creo que sabe para dónde va, o no sé. Y qué interesante nuevamente que sea la conexión de cada uno de nosotros con esta dación de la vida, para que podamos ofrecer y entregar justamente aquello que pueda hacer la diferencia, ¿no? Seguramente Guillermo después nos va a explicar mucho mejor lo que son los dones, incluso el marco específico que él lo plantea. Pero yo pensaba cuando leíamos la guía cuán importante es el tener claro que no es nuestro lo que tenemos, sino que lo recibimos. Y que como lo recibimos, al ser consciente de eso, lo tenemos que ser canal y brindarlo. Seguramente. Una de las cosas que yo venía pensando, y por ahí adelantándome de pura ansiedad nada más, es que hablamos de darse, pero a ver, no caigamos, yo pretendo no caer porque a mí me pasa muchas veces, en una idea romántica, ¿no? Porque antes de venir al programa estaba mirando un poco de TV, viste, cuando te quedan esos 10, 15 minutos que decís, no me puedo poner a hacer otra cosa porque me tengo que ir, me voy antes, empezás a dudar, y recurrí un poco a la televisión y estaba viendo lo que hoy ocurre, aparentemente, por lo menos lo que muestran algunos medios de comunicación, y pensaba, uno se da y uno se entrega, y yo sentí una convulsión interior, porque digo, no quiero caer yo mismo en la idea romántica de quedarse, así como decía una vieja canción, con el corazón en bandolera, porque hay mucha gente que está esperando eso para aprovecharse. Entonces el darse tiene que ser, me parece a mí, te pongo en un brete ya, Guillermo, de entrada, tiene que ser un darse inteligente, porque yo sentí una convulsión interior cuando veía y cuando escuchaba lo que estaba viendo y lo que estaba escuchando. Entonces digo, ojo, que hay mucha gente aprovechándose de la buena voluntad de la mayor cantidad de gente en el mundo. Y entonces también hay que poner un poquito de atención en eso, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos. Florencia, te dejé con ganas de hablar, Cristina, pero no importa. ¿Qué será eso de darse en bandolera? Me quedo. Es una vieja canción. El corazón en bandolera. El corazón en bandolera. Un día la vamos a traer esa canción. Rodolfo se va a caer desmayado cuando la escuche, pero no importa. Florencia, las vías de comunicación. Bueno, les decimos a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros a los siguientes teléfonos: 4552-6853. También nos pueden brindar, hoy que estamos hablando de los dones, su opinión, sus mensajes sobre este tema, qué opinan. Nos pueden dejar un mensaje en el WhatsApp al 011 15 28 25 2375. Repito, 15 28 25 2375. También nos pueden escribir al Facebook, dejarnos sus mensajes en Radio Vuelos o Vuelos CAF. Recuerden que Vuelos CAF es Vuelos CAFH. Bien. Acá no sé quién de ustedes dos, porque los dos se salían de la vaina. Guillermo para arrancar y también Cristina, pero Cristina le cede el espacio a Guillermo. No me salía de la vaina por hablar porque efectivamente me habías dejado en un brete, no sabías para dónde tomar. Por eso pedí las vías de comunicación, para darte tiempo, ¿viste? Muchas gracias. Podríamos pensar en qué es el darse inteligente y también podríamos o compartir que cuando hablábamos de la posibilidad de hablar sobre el don, que era lo que a mí me había interesado, a mí me había motivado para ocuparme de esta cuestión, para pensar y leer un poco al respecto. Y me parece que una de las cuestiones interesantes es que lo podemos hacer desde dos líneas. Lo podemos hacer desde la línea más erudita, de cómo están, de los rastreos que han hecho algunos grandes teóricos, filósofos, antropólogos, sobre los sentidos que habitan en el término don y muchas palabras en el lenguaje vinculadas en la misma palabra dar,
y muchos términos semánticamente relacionados, o por otro lado de la manera más simple y más sencilla, sin esa vuelta teórica. Y yo vi que ustedes también recopilaron una historia muy hermosa de Rabindranath Tagore. Había una historia muy sencilla de un hombre muy anciano que alguien pasa y lo encuentra sembrando nueces para plantar nogales, y entonces la persona se queda sorprendida, dice: ¿qué sentido tiene que en tu ancianidad, que a tu edad hagas eso de lo cual nunca vas a poder disfrutarlo? Y entonces él en algún momento dice: toda mi vida me deleité saboreando nueces, cosechadas de árboles cuyos sembradores probablemente jamás llegaron a probar. Cuando de nueces se trata, no le corresponde a quien siembra el ver los frutos. Por eso, como yo pude comer nueces gracias a otras personas generosas que pensaron en mí al plantarlas, yo también planto hoy mi nogal, sin preocuparme si veré o no sus frutos. Sé que estas nueces no serán para mí, pero tal vez tus hijos o mis nietos las saborearán algún día. Excelente, excelente. ¿Por qué no ponemos un poquito de música, Marcos? Vamos con el primer tema, así también podemos ir reflexionando sobre lo que decías y lo que leías. Me acuerdo de la canción de Fito Páez. Dice: dar es dar y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar y no explicarle a nadie, porque no hay nada que explicar. Dar es dar, es encontrar en alguien lo que nunca encontrás, porque darse es recibir, ¿no? Cuando uno se entrega, uno está recibiendo. Bueno, me parece que esa es una de las paradojas o del milagro del dar. Francisco de Asís, con toda su sabiduría amorosa, en su oración, creo que la más importante, decía: porque es dando que se recibe, es al dar que se recibe. Y eso a una mentalidad muy racionalista, nos resulta extraño. ¿Cómo es dando que se recibe? Cuando ustedes hablaban del contexto de la sociedad, el mundo de hoy, la propaganda, los medios, el contexto en general nos lleva a aferrarnos, a tomar, a retener, a cuidar. Cerrarse. Y podríamos pensar también sobre el sentido de cuidar, porque en el cuidado está el dar. Me parece que cuidar es un gesto, es habitado por un gesto profundamente generoso, no en el sentido que lo estamos señalando ahora. Descansemos un segundo, dejemos que Fito labure por nosotros. Dale, Marcos, vamos con Fito Páez. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Te invita a participar de sus actividades gratuitas. Café espiritual, grupos de estudio, taller de meditación y encuentros quincenales de reflexión, donde el tema central es la vida espiritual. Por estas y otras actividades, comunícate al 4371-3917, de lunes a viernes de 17 a 19 horas. Bien, seguimos comentando un poco las actividades para el mes de noviembre. Bueno, acá en Buenos Aires, hoy 12 de noviembre a las 16:45 horas, pueden asistir en Tucumán 1321, en el 5º piso, a un café espiritual. Vivir en paz es el tema de hoy y reflexionaremos sobre la importancia de fomentar la paz en los ambientes en que vivimos. Un encuentro para dialogar compartiendo un rico café, así que los invitamos a todos. Y el sábado 19, el sábado próximo de noviembre, a las 18:30 horas, también en Tucumán 1321, en el 5º piso, pueden ir a la presentación del libro Jorge Baxenberg, Orientador Espiritual, Ideas y Prácticas para Ser Vividas.
Para informes pueden escribir a cafbuenosaires@gmail.com. Rodolfo, ¿qué podemos hacer en Jujuy? San Salvador de Jujuy, entonces. Viernes 18 de noviembre, 16:30 horas. Hotel Altos de la Viña. Charla, taller, meditación, la libertad de elegir. Contacto Edna 388 el Telediscado y 15 68 67710. Quiero agregar que justo es la Edna que nos acompañó en el programa anterior, así que le deseamos muchísima suerte con esta actividad que van a llevar a cabo Edna y Horacio. Excelente. Bien. ¿Por dónde seguimos? Dale, Guille. Bueno, lo que comentaba y relatando esa historia tan sencilla y tan clara que para mí tan hermosa, de ese anciano que sembraba no para él sino para otro, pero aparece un elemento que es muy interesante, que él señala, él indica, él menciona que él alguna vez comió nueces plantadas por un nogal que fue plantado por otros, y en esto podemos tomar les comentaba a ustedes, hay un antropólogo muy interesante que se llama Marcel Mauss, un francés que nació a fines del siglo XIX y desarrolló su tarea intelectual en las primeras décadas, más importantes, las primeras décadas del siglo XX, que él tematizó la cuestión del don. Encontraba unos objetos sociales que eran y que no eran explicados desde la antropología y desde nuestra mentalidad capitalista contemporánea eran percibidos como irracionales, y eran los intercambios que hacían pueblos antiguos entre distintas tribus, entre distintas comunidades. Se regalaban y se obsequiaban objetos, y esto recibía en distintas regiones distintos nombres, el jau, el potlatch, pero los antropólogos encontraban que en muchas sociedades llamadas arcaicas esto se daba. Lo novedoso que hace este autor es que él encuentra allí una racionalidad, había una forma de vinculación que escondían o que tenían guardado estos presentes que se entregaban mutuamente. Qué interesante, Guillermo, pero creo que va a completar de alguna manera lo que vos estás diciendo, y para no estar tan formales y medulares, un comentario que preparó Miriam sobre los dones y los cuentos de hadas. ¿Qué les parece? Buenísimo. Bueno, muy interesante lo que estamos escuchando. Y yo pensaba, y relacionándolo con este tema tan lindo y tan amplio, ¿no? Porque creo que cuando uno habla de dones y eso muy interesante que nos comentabas antes, esa magia de que al dar parece que hay una mística especial y se une con el recibir. Recordábamos el relato de La Bella Durmiente, ¿sí? Donde el matrimonio, los reyes, deseaban tenían muchos deseos de tener un hijo, y bueno, se hizo esperar hasta que finalmente llegó, ¿no? Y cuando nace, al tiempito se hace un bautismo, ¿sí? Con todas las madrinas de la princesita, ¿sí? Todas las hadas del lugar. Eran 7, ¿sí? Entonces se hace una gran fiesta y en ella se las invita para que le den todas sus bendiciones, ¿sí? Todo su gran poder, y que la princesita crezca con todas las posibilidades, ¿no? Casi perfecta, digamos. Entonces eran 7 estas hadas que fueron al bautismo, y iban a ser todas agasajadas con un juego de cubiertos de oro, ¿sí? Pero de repente, mientras se estaba desarrollando el evento, aparece una hada muy vieja que todos pensaban que ya
no participaba, que estaba muy alejada, que nadie sabía si había quedado encerrado o qué. Entonces el rey trató de no dejarla fuera para que no se sienta mal, ¿sí? Pero como estaba todo ya dispuesto de esa manera, una de las haditas, la más joven, trató de reparar un momento que podía ser tenso y quizás todos desconocían cuál era la actitud que iba a generar esta hada más vieja. Entonces se escondió en un rincón y detrás de una cortina para que nadie la viese, a fin de dejar que hable esta hada más anciana, y pensaba que en caso de que tuviese alguna mala intención hacia la princesita, ella se iba a encargar como última intención de reparar eso, ¿no? Y esto suena así muy, muy interesante, muy de cuento y muy que nos hace acordar otros momentos. Pero me parece como que tiene, como todos estos cuentos de época, ¿no? Que dicen que nos han llegado no por casualidad, como que encierran ese mensaje tan especial, ¿no? Como, ¿qué nos quiere decir? Yo pensaba, o sea, si lo relacionamos con los dones que tenemos y que desconocemos, pensaba cuántas veces este tipo de bendición o de intención nosotros lo vamos generando y otros lo generan con nosotros, ¿no? Pensaba cuando pensamos, valga la redundancia, bien de alguien, ¿no? Nos recuerda una persona y decimos, uy, ¿cómo estará? ¿Cuánto hace? ¿Qué sé yo? Ojalá que esté bien, ¿no? Y uno dispara ahí un pensamiento. Cuando damos un beso, saludamos a alguien, ¿no? Y a veces nos da esa sensación de que el beso puede ser una protección, ¿no? Cuando despedimos a alguien, cuando estamos saliendo. Cuando hacemos una oración, ¿no? Cuando alguien nos dice, uy, tal persona no está bien, o está viviendo un mal momento, una enfermedad, lo que fuere. Y muchas personas oran en silencio y muchas otras también se disponen a orar en grupo. En los grupos de CAF se suele hacer este lindo ejercicio, ¿no? Y pensaba cuando imaginamos posibilidades, ¿no? Cuando alguien está comenzando un proyecto o tiene algún pequeño sueño que pareciera a lo lejos difícil de alcanzar, y uno le dice, uy, qué bueno, y le tira toda esa energía y le da, y parece, y como un abrir puertas, ¿no? Esto de que los dones es un abrir puertas. Cuando escuchamos con el corazón, estamos con alguien y escuchamos con el corazón. Eso es, me parece, un don de ida y vuelta que nadie sabe qué pasa. Bien. Reflexiones. Bueno, Miriam nos lo contó desde el terreno de los cuentos de hadas. Ahora le devolvemos la posta a Guillermo para que nos lo cuente desde el campo fenomenológico. ¿Hay dones buenos y hay dones malos? Porque el cuento en realidad lo que plantea es que el manejo de los dones tiene que ver con quien los entrega. No esta hada mala que en algún momento entrega, entre comillas, esto de que dormirá para toda la vida, creo que era más o menos el cuento, ¿no? Y sin embargo esto se puede contrarrestar con el hada buena que se reserva, entre comillas también, su don para contrarrestar este efecto. Digo, en el terreno de la filosofía, en el terreno de la vida, que es lo que de alguna manera Guillermo nos está guiando. ¿Cómo lo ves esto? No sé si dones buenos y malos, pero ¿cómo lo ves? Yo desde el lugar que lo pienso es que la noción de don implica una obligación. Me parece que genera un compromiso y no cumplirlo y no cumplir con esas obligaciones adquiridas es lo que produce el daño. Me parece a mí que en ese relato puede estar este hada dio llamémoslo un don malo, pero ella había sido excluida previamente
en la economía del don lo que está de trasfondo es esto. Uno, es interesante porque la primera obligación que plantea cuando analiza todo en distintos pueblos, distintos continentes, distintas épocas o distintos documentos también, porque los vincula también con documentos, si bien estas son sociedades arcaicas, lo que se daba es lo esencial es la obligación, el compromiso que se adquiere, el compromiso mutuo. Es una forma muy básica de socialización, de vinculación, y lo dice muy hermoso en un pasaje Moss, que es una toma de conciencia de los otros. Es cuando los individuos, las tribus, las comunidades, los grupos humanos toman conciencia de que no están solos y trascienden, salen de esa identificación exclusiva con su propia identidad, donde hay un otro al cual yo me debo, porque el concepto de obligación está ligado al concepto de deuda. Y me parece que es muy interesante. Ustedes hablaron esto de los dones, las cosas que nos tocaban. Se habla mucho en relación a un músico, se habla a un deportista. Y entonces en la sociedad en la que vivimos es muy habitual pensar, bueno, tiene el don, es el mejor jugador del mundo, entonces por eso gana millones de millones de millones. Es como si fuera el don algo que uno puede o no puede dar. Y me parece que los cuentos de hadas, las historias, lo que nos muestran es que hay una obligación, que si nosotros tenemos un don, no podemos dejar de dar, y si recibimos un don, no podemos dejar de devolver. Guillermo, creo que tiene mucho que ver con la frase que iniciamos el mensaje, el programa, que hablaba justamente de tomar conciencia de que somos parte de un todo mayor, de que la relación es circular, de que todos estamos comunicados con todos, aunque, como decía Miriam hoy, no necesariamente nos conozcamos todos. La comunión de ideas o la comunión de energía pasa por otro lugar. Esto de ser todos un conjunto. Edna nos lo explicaba en el programa anterior muy bien con la teoría de conjunto de matemáticas. Nosotros nos quedamos, ¿no es cierto? Nos hizo repasar matemáticas. Acerca de esto, cómo producimos el encuentro y después del encuentro la integración. ¿Sí? ¿Cómo seguimos? Estaba pensando en la canción que sigue, que tiene que ver con esto, ese mágico como todo se va encadenando. Vos hablabas de obligación y siempre cuando uno utiliza, hay ciertas palabras que a mí me resuenan un poco duras, yo sé que vos las decís desde otro lado, pero me suenan un poco como duras y pensaba que uno no siente obligación y uno no tiene obligación cuando de verdad ama. Cuando uno tiene amor verdaderamente por las almas, no siente obligación, lo hace porque lo ama hacerlo. Entonces, si todos estuviéramos más acostumbrados a amar, pensaba por el lado de la educación, ¿no? Estamos educados para triunfar, para ser nosotros y destacarnos, y todo ese tipo de cosas que yo no digo que estén mal, pero que exacerbadas, solamente lo único que producen es la sociedad en la que estamos viviendo, y que no es una sociedad del todo armoniosa y feliz. Hoy que estamos globalizados, muy entre comillas, vemos que no sé, hay 8 o 9 focos de guerra en el planeta en este momento y gente que va y que viene de un lado al otro del planeta y gente que quiere recibirla y gente que no quiere recibirla. O sea, estamos quizás por crear un nuevo orden que deseo, como decíamos todos, que sea maravilloso. Pero tenemos que estar atentos porque Miriam estaba hablando de los juegos de los cuentos infantiles, del cuento de hadas, y a mí me vino a la mente, y esto delata quizás mi edad y por ahí alguno de ustedes va a decir que no lo conoce, el viejo juego de los chicos de la perinola. La perinola era como un trompito, y Guillermo me mira con ojos de... Bueno, buscalo en Google que debe figurar algo todavía. Sí. Y vos tirabas y cuando caía el trompito caía un cuadradito de cada lado que te decía toma todo, pon 2, pon 1, esto, lo otro, aquello. Yo digo que los que hoy están manejando los hilos del mundo armaron una perinola donde siempre les toca a ellos el toma todo. Habría que fijarse bien si por ahí no está media trucha, ¿no? Como decimos acá en Buenos Aires, porque siempre cae el toma todo. Y estamos los demás
Estamos los demás, los que no tenemos acceso a todo eso, porque no nos interesa, porque nos interesa otra cosa, haciendo el balance. Entonces por eso hacemos un programa como este. Y entonces de ahí venía el amor y una canción, Marcos, por favor, de José Luis Perales, que dice: el amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites y es la disculpa sin límites. No es egoísta ni se irrita, no pide nada. Está bárbara la canción, pero habría que mirar un poco esto de los límites. Dale, Marcos. Federico Chopin, en lengua o sonoridad vernácula. Friedrich Chopin, si lo pensamos de su lado materno, o Frédéric Chopin, por el lado de su padre, fue uno de los 6 grandes, que en realidad 8 grandes compositores, nacidos entre 1807 y octubre de 1813. Compartió este privilegio con Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Franz Liszt, Héctor Berlioz, Richard Wagner y Giuseppe Verdi. Hijo de madre polaca y de un padre francés que había emigrado a Polonia, Chopin nació en una aldea muy cercana a Varsovia, probablemente el 1 de marzo de 1810. Hay quienes citan fue el 22 de febrero, y creció en la capital. Tras establecerse en París en 1831, las condiciones políticas le impidieron volver a su adorada Polonia. Disfrutó de un extraordinario éxito social y profesional, como pianista sobre todo, y mantuvo una célebre relación amorosa con la baronesa Aurora Dudevant, conocida bajo el seudónimo de la escritora George Sand. Tenía solo 39 años cuando murió de tuberculosis. Vamos a escuchar el final de una de sus baladas, la Opus 23 en sol menor. Hace 100 años se le consideraba a menudo como un simple compositor de piezas para piano, hermosas pero triviales. Aplastadas entre sus grandes predecesoras, las sonatas y los conciertos de Beethoven, y con sucesoras tan imponentes como la música para piano de Brahms y otros post-románticos, sus piezas para piano acabaron convirtiéndose en música de salón. En el siglo XX, sin embargo, se han reconocido con toda justicia los logros de Chopin como expansor del universo formal y pianístico. Le sugiero experimentar los dones musicales de sus piezas, la fuerza de sus polonesas, scherzos y mazurkas, la sabiduría técnica de sus estudios y preludios, la vida de sus valses, el clima amoroso de sus baladas y nocturnos. Cristina. Iba yo pidiendo de puerta en puerta, por el camino de la aldea, cuando tu carro de oro apareció a lo lejos como un sueño magnífico. Y yo me preguntaba maravillado, ¿quién sería aquel rey de reyes? Mis esperanzas volaron hasta el cielo y pensé que mis días malos se habían acabado. Y me quedé aguardando limosnas espontáneas, tesoros derramados por el polvo. La carroza se paró a mi lado. Me miraste y bajaste sonriendo. Sentí que la felicidad de la vida había llegado al fin. Y de pronto, tú me tendiste tu diestra diciéndome: ¿puedes darme alguna cosa? ¡Qué ocurrencia de tu realeza! Pedirle a un mendigo. Yo estaba confuso y no sabía qué hacer. Luego saqué despacio de mi saco un granito de trigo y te lo di. Pero qué sorpresa la mía, cuando al vaciar por la tarde mi saco en el suelo,
encontré un granito de oro en la miseria del montón. Qué amargamente lloré por no haber tenido corazón para dártelo todo. El cuento es El grano de oro y su autor Rabindranath Tagore. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. Sí, volvemos, amigos voladores. Tenemos un mensaje de nuestros oyentes. Ana nos dice, hablando de los dones y el reconocimiento del otro como parte de nosotros mismos, creo que agradecer también es una forma de dar. Gracias, Ana. Guille, ¿algún comentario sobre esto? Bueno, básicamente, justamente el agradecimiento es una forma de respuesta, es lo que genera el don generoso. Y aquí nos habíamos estado preguntando sobre la sociabilización, la forma de estar juntos, la forma de vivir juntos en el mundo contemporáneo, y qué puede tener de relevancia hablar del don, de los dones en la actualidad. Y pensaba en una cuestión, y si me lo permiten a la disquisición, que creo que tiene alguna significación, aquello que se da, la palabra latina era munus, el objeto que se da es munus, y es una obligación, también se puede traducir por deuda. Entonces aquello que el otro me da en el don, el presente, aquello que le entregaban las hadas a esa niña, eso se llama munus. Y ese munus, como decía, genera una obligación y me implica un compromiso. Pero el aporte que me parece que es muy destacado es que ese munus está en la palabra comunidad. A comienzos del siglo XX pensábamos que la etimología de comunidad era por lo común. Entonces teníamos una comunidad si éramos todos iguales, si éramos todos blancos, si éramos todos indios, si éramos todos... por la identidad racial, ideológica, política o territorial. Y esta noción, al hablar de munus como lo que está intrínseco en la sociedad, en la comunidad, me parece a mí que enriquece muchísimo el sentido del estar juntos y del vivir juntos. ¿Por qué? Porque entonces lo que nos une, lo que nos acomuna, no es lo igual, no es porque pensamos igual, porque hablamos el mismo idioma o tenemos la misma religión. Lo que nos acomuna es una tarea, es una deuda, es algo que hemos recibido, una historia, un territorio, una obligación, un compromiso, un proyecto. Nosotros podemos entonces definir y construir una forma de sociabilidad diferente, una forma de socialización diferente, no centrada en las identidades cerradas, sino en la posibilidad de una deuda que compartimos. Y cuando digo deuda me refiero a esa deuda que tenemos nosotros, porque cualquier persona preparada no fue gratuito, hablando de agradecer. Según este concepto, debiera sentir necesariamente agradecimiento porque recibió un don, recibió un gesto, recibió una enseñanza, recibió una transmisión, recibió una tradición de la cual se apropia, y necesariamente, si se convierte a su vez en maestro, debe transmitirle al otro las herramientas y no retenerlo para sí, no quedarse con ese... Y aquí nos remitimos también a los cuentos de hadas, porque pretender quedarse, era pretender quedarse con el espíritu del otro. Esto aparece muy bien en viejos relatos aborígenes, y también aparece en los cuentos de hadas. El quedarme con el otro generaba como una carga, un peso, de un orden diferente. Era como romper el orden natural de la circulación de las cosas. Era transgredir ese orden
no encontraría la palabra, pero un orden del orden de la generosidad, del orden de la circulación. Era cortar esa circulación. Quería evitar la palabra natural, porque en realidad también socialmente es una construcción. Yo creo que de todas maneras esto que vos te restringías a utilizar la palabra natural, tomada como universal, me parece que viene muy bien, Guillermo, porque yo pensaba a medida que te escuchaba en todas aquellas personas que de alguna u otra manera se encontraron con un don, no dado por un hada tal vez, y hicieron de ese don una maravilla. Estuvimos escuchando a Chopin, conocemos una Teresa de Calcuta, un San Francisco de Asís, digo para nombrar en mayoría, no por alguien en particular, y realmente captaron cuál era el don que les había sido asignado, su misión, y hicieron de su misión una posibilidad para otros, ¿no? Y bueno, eso es como naturalmente, digamos, se da. Yo estaba acordándome de la película, no sé si ustedes la recuerdan, Ser digno de ser, que bueno, que creo que es un claro ejemplo de aquel que recibió el cuidado, esto que Miriam decía, el cuidado de anónimos y no tan anónimos, que se formó, y él necesitó, no sabía por qué, devolverle a un pueblo que él no había podido conocer y que era su pueblo de origen, ¿no? Es que a mí me parece, escuchando lo que vos decís, Cris, y lo que decía recién Guillermo, que esos dones finalmente desbordan al individuo, a la persona, al alma que los posee. Porque Chopin no hacía ningún esfuerzo para componer o para tocar el piano como lo hacía. La madre de Teresa de Calcuta no hacía ningún esfuerzo para amar como amaba y hacer lo que hacía. Lo mismo San Francisco, del que estabas hablando. Se me ocurre que hoy que está tan de moda hablar de las teorías del derrame, la única teoría del derrame real y verdadera es la teoría del amor. Ese es lo único que puede derramar. Cuando uno ama, cuando está en estado de amor. No de amor ese amor de teleteatro que a veces uno habla, ¿no? Sino del amor verdadero. El estado del alma que ama. Y no ama a una persona en especial. Ama, simplemente vive en ese estado de vibración. Es ahí donde de verdad hay un desborde y un derrame. Y de verdad es ahí donde se pueden empezar a compartir cosas. Si algún día la masa crítica superara, y para eso trabajamos todos los grupos espirituales del mundo, para crearla, aunque sea de a poquito, como vos decías recién, Guillermo, con este cuento que leías, estamos plantando nogales que vaya a saber quién va a disfrutar dentro de algunos años o dentro de algunos siglos. Que así sea, ¿no es cierto? Que así sea, y lo hacemos con ganas. ¿Tenemos alguna otra actividad? Sí, primero quería saludar a los amigos que habían estado conectados hoy, a José, a Florian, Franco, Susi, Gladys, y bueno, a Guillermo, a Emma y a Avia. También gracias por dejarnos sus comentarios, por escribirnos al Facebook. Y sí, seguimos con actividades. Sí, me esperan un poquito. Te tomé por sorpresa, sí. Florencia, me parece. Acá estamos. Ahí está. Bien, en Villa Mercedes, el viernes 25 de noviembre a las 17:30 horas, pues, en Necochea 78, pueden asistir a un espacio para meditar, dialogar y crecer juntos. El domingo 27 de noviembre, de 16 horas a 18, en Balcarce 396. Relación Arte con Arte. Los invitamos a un espacio para relacionarnos con nosotros mismos, aprendiendo ejercicios respiratorios y posturas para meditar. Pueden escribir a cafvillamercedes@gmail.com. Y en Santa Rosa, Rodo. Bueno, en Santa Rosa de Calamuchita, todos los domingos de 9 a 10 horas, caminemos juntos por Radio FM Flash 107.7. Temas espirituales y entrevistas a personas de la zona. En Rosario, todos los sábados de 18:30 a 20 horas, en Santa Fe 2070, espacio de meditación y oración. Y también en Rosario, los martes y jueves a las 19 horas, misma dirección, Santa Fe 2070, atención personalizada acerca de las posibilidades de vivir conscientemente. Para consultar, escribir a cafrosario@gmail.com o telefonear al 4405-261,
05261. Y bueno, hablando de actividades, ya se nos está yendo el tiempo. Quizás, si los horarios dan, y esperemos que así sea, el sábado que viene nuestros colegas, nuestros amigos de Santa Rosa de Calamuchita, ¿no? Ustedes que nombraban el programa, van a estar de visita aquí. Ojalá que así sea, que podamos contar con su presencia. Guillermo, qué sé yo, nos queda tan poco tiempo, se nos va volando el programa. Algo que te parezca fundamental y práctico para agregar. Y sobre esto de que nosotros podemos tener disquisiciones sobre el don, hablar como lo estoy haciendo yo, y me viene la frase de don Santiago, esa frase tan clara que es: la palabra mueve porque nos emociona, nos conmueve, nos puede poner en movimiento, escuchar algo que resuena significativamente en nosotros. El ejemplo conduce, da mayor referencia, más seguridad, propone un horizonte más definido para el hacer, pero él dice, pero solo el dar se transforma. Y lo llamativo es que algunas lo encontré en latín esa frase, y la palabra era munus. El dar el munus transforma. Me llamó mucho la atención esa coincidencia, que en realidad no es tal, pero es solamente en el dar real es que se produce la transformación, la transformación de la sociedad, la transformación de nuevas y diferentes formas de sociabilidad. Y pensaba en esta dimensión pragmática, operativa que vos planteás, que abrirá un dar que no espera, que producirá en una sociedad si predominaran formas de socialización donde no hay, el intercambio no está esperando un resultado. Solo eso. Sí, yo creo que no abunda, pero que gente a montones hay que da sin esperar. Yo estoy convencido de eso. Uno lo ve todos los días, en pequeños actos y en pequeñas cosas. Porque tampoco nos sentemos a pensar, y bueno, si yo no puedo ser como la Madre Teresa de Calcuta, no, entonces no hago nada. Cada uno sabe hasta dónde le da el cuerpito, en lo que puede dar. Pero si cada uno es consciente de eso, yo siempre los machaco la cabeza a todo el mundo, porque lo pienso en mí mismo con el estar atento, ¿no? Si uno mantiene un estado de atención, siempre encuentra una oportunidad de hacer algo muy simple, aunque más no sea una sonrisa. Yo también lo vinculaba con la atención y la intención. Claro. Que lo dice un poco el cuento al principio, el cuento que contaba Guille sobre las nueces, ¿no? O sea que la intención va más allá de querer conseguir algo a cambio, o sea, conseguir el fruto, como decía ahí, sino que quizás el fruto no lo vea, pero la intención está, ¿no? Y bueno, la intención de seguir la teníamos, pero nos estamos quedando ya con el final del programa. Yo me pregunto, habiendo escuchado alguna vez a Eros Ramazzotti, ¿qué pasaría si bastasen un par de canciones, ¿no? Porque su canción, acá interpretada por Patricia Sosa, dice: si bastaran un par de canciones para echar una mano, se podrían hallar 1000 razones para ser más humanos. Puede pasar y puede pasar para dejar de acudir al remedio de la caridad. Interesante. No dar por caridad, ¿no? Dar por amor. Dar por caridad a veces significa dar algo y irse a dormir pensando qué bueno que soy, ¿eh? Yo quisiera acotar, y te robo un instante, porque Robe. Justamente la ejecutante, la cantante, Patricia Sosa, impulsa una obra de apoyo y de dación permanente y casi desconocida en la zona del Chaco Impenetrable. Entonces me parece que tiene mucho significado. Exacto. Que ella elija este tipo de canciones para compartir con su público. Los invito a entrar en la página de Patricia Sosa y ver la obra interesantísima que está haciendo y cómo ella relata cómo vencen los obstáculos que no son precisamente solamente por lo desértico, por lo complicado del lugar, sino por lo que hoy nos estuvo hablando Guillermo, lo terrible, el enfrentamiento entre las personas y el cuestionamiento de quién tiene el poder. Así que los invito a verla.
realmente. El poder lo tiene el tiempo, que se nos está acabando. Guillermo, muchas gracias. Sabes que sos invitado permanente, como decimos siempre. Vení cuando tengas ganas de decir algo, lo que vos quieras. Es un gusto compartir con vos estos momentos. El gusto fue mío. Muchas gracias. Chicos, se nos va el tiempo. Los saludo a todos así, a lo grande. Gracias Miriam, gracias Cristina, gracias Florencia, Rodolfo, como siempre. Gracias por Chopin. Y Marcos, gracias por estar aquí apoyándonos. Gracias a la Fundación CAF, que promueve y que nos da esta posibilidad y confía en nosotros, y a los chicos de Radio a la Calle, que nos ceden su espacio. Chau, hasta el sábado que viene. Dedicadas para los que están desesperados, dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Si bastaran dos grandes canciones para hacer bien las cosas, que trajeran las mil ilusiones y los sueños en rosa y un corazón, y un corazón que nos transmita el latir, el calor y la fuerza del sol. Dedicadas para los que están abandonados, dedicadas para los que están